La mandarina Orri patrocina este espacio. ¿Qué tal están? Buenas tardes. El Vaticano despide al Papa Francisco y se está preparando ya para elegir al sucesor, al hombre que va a fijar el rumbo de la Iglesia Católica. Ya están llegando a Roma los primeros cardenales para el cónclave y su primera decisión ha sido ponerle ya fecha y hora al funeral del Papa Francisco. Será este sábado a las 10 de la mañana. El Vaticano ha difundido hoy también estas imágenes, que son las primeras del Papa en su féretro. Un ataúd de madera abierto en la capilla de Santa Marta, en el lugar en el que residía. Mañana será trasladado a la Basílica de San Pedro para que todo el que quiera se despida de él. El cónclave se pondrá en marcha a principios ya de mayo, posiblemente a partir del lunes 5 de mayo. Hay que tener en cuenta que al 80% de los cardenales electores, a esos les nombró el Papa Francisco. Y esto hace pensar que el futuro Papa será cercano a sus ideas. En todo caso, Antonio Pelayo, buenas tardes. Todos son, de momento, especulaciones. Sandra, son especulaciones relativas porque sabemos que los 137 o 135 electores son efectivamente nombrados por este Papa, la mayoría de ellos, pero eso no quiere decir que sean autómatas, sino que votarán según su propia conciencia y según las exigencias de sus iglesias particulares expandidas ahora en los 5 continentes. Roma se está preparando ya para acoger a decenas de miles de fieles. El gobierno italiano ha celebrado hoy un Consejo de Ministros extraordinario para poner en marcha un operativo de seguridad importantísimo. Susana Román. Así es, Sandra, operativo de seguridad extraordinario al que ha destinado 5 millones de euros para blindar literalmente la ciudad de Roma ante la llegada de cientos de miles de personas que van a querer despedir al Papa Francisco. Además, el gobierno ha decretado 5 días de luto nacional. Pocas veces vemos en el mundo una concentración de líderes como la que se va a producir el próximo sábado en el funeral del Papa. A la despedida de Francisco irá Donald Trump, acompañado de su esposa, también Javier Milei, el argentino. Entre los europeos estarán Macron, por ejemplo, y Zelensky, el ucraniano. Los reyes Felipe y Leticia han confirmado su asistencia al funeral del próximo sábado. Esta mañana, junto con la reina Sofía, han presentado sus respetos al Papa Francisco en la Nunciatura Apostólica. Los tres han firmado una nota en el libro de condolencias. Y un día como hoy, con todos los focos apuntando al Vaticano, Pedro Sánchez ha presentado su plan para acometer un aumento histórico del gasto en defensa. Son 10.400 millones de euros para llegar este año al 2% del PIB. Sus socios de Sumar se oponen frontalmente. Lucía Fernández. Y además han pedido que se retire incluso del Consejo de Ministros. Rechazo al plan en general y en particular a lo que se va a destinar a armamento. Y eso a pesar de que Pedro Sánchez en su comparecencia ha insistido en que será una mínima parte y que es necesario para disuadir al enemigo. Se va a alcanzar ese 2% del gasto militar este año, dice Sánchez, sin recortar en gasto social y sin subir impuestos. El Vaticano sigue siendo el epicentro de la noticia. Es imagen en directo desde allí. Ya hay fecha, se lo contábamos al inicio del informativo, para el funeral del Papa. Se celebrará este sábado a las 10 de la mañana. Antes de eso, el ritual continúa. Vean esto. Esto es altamente simbólico. En el más absoluto silencio, en Camarlengo, es quien cierra la que ha sido hasta ahora la habitación del Papa. Se sellan sus estancias y así empieza el periodo conocido como sede vacante. Es el proceso de transición entre la muerte o renuncia de un Papa y la elección del sucesor. El Vaticano también ha mostrado hoy las primeras imágenes de Francisco en su ataúd en la capilla de su residencia de Santa Marta. Él está yaciendo ahí sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo. Lleva también una casulla púrpura y lleva una mitra blanca en las manos
un rosario le hemos visto. Y bueno, un día más, cómo no, nuestros corresponsales aquí les tienen, están en todos los puntos que son noticia, pendientes de la última hora después de la muerte del Papa Francisco. Ya tenemos varias fechas confirmadas en el calendario. Mañana miércoles, lo vemos aquí en la pantalla, el miércoles, el Papa va a ser trasladado mañana a la Basílica de San Pedro para que quien lo desee se pueda despedir de él desde allí. Estará 3 días, hasta el sábado, que es el día del funeral. Teóricamente, 9 días después de esto, del funeral, es cuando empezaría el cónclave. Nuestro compañero Antonio Pelayo, desde luego, tiene todos los datos. Antonio, buenas tardes de nuevo. Tienes ahí los periódicos italianos con sus portadas y sabemos que están llegando ya los primeros cardenales al Vaticano. Pues mira, efectivamente tengo los periódicos italianos, que los 3 periódicos más importantes, el Corriere della Sera, La Repubblica y el Messaggero de Roma, han titulado los 3 con el mismo título, El Papa de los últimos. Pero también pues puedo presentar la portada del Osservatore Romano, que es lógicamente el periódico oficial del Vaticano. Quería haceros un pequeño comentario sobre esa primera imagen impresionante del Papa en su féretro. Apenas elegido Papa, el maestro de las ceremonias le presentó una serie de mitras llenas de piedras preciosas, de oros y tal, y el Papa le preguntó: Santo Padre, ¿cuál le quiere? Y dice: no, falta una, ¿cuál es? Dice: pues la mía. La mía era una mitra sencilla, blanca, sin más, ¿no? Esto era el primer indicio de que este Papa renunciaba a la pompa y a todo el prestigio, digamos, artificial del papado. Una cosa, Antonio, hemos visto ese rosario de madera. ¿Tú sabes algo de la procedencia del rosario, por ejemplo? Bueno, el Papa era un devotísimo mariano y ha regalado centenares de miles de rosarios a todos los que nos hemos acercado alguna vez a saludarle. Él, por tanto, son unos rosarios que están producidos en el Vaticano o en alguna empresa a la que el Vaticano le ha dado, pero es una forma de expresar esa devoción mariana que ha quedado más consagrada todavía cuando el Papa ha decidido que quiere ser sepultado no en la Basílica de San Pedro, como otros 166 papas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, una basílica especialmente mariana y especialmente española, puesto que el oro de sus artesonados ha sido donado por la reina Isabel la Católica al papado. Mañana mismo, 9 de la mañana parece ser, vamos a ver ya ese traslado que nos comentabas del féretro del Papa hasta el lugar en el que se va a oficiar su funeral. ¿Tienes algún detalle que no sepamos todavía de ese recorrido, Antonio? Bueno, es un recorrido. Mira, nosotros estamos ahora a 200 metros de la Casa Santa Marta, donde el Papa está todavía en su féretro para recibir el homenaje de sus primeros colaboradores, el cardenal secretario de Estado, el sustituto de la Secretaría de Estado, los cardenales de la Curia. Entonces, de aquí a la Basílica de San Pedro son 200 metros. No habrá una procesión, creo, será simplemente un traslado, porque fíjate que mañana a las 7 de la mañana ya se abrirá la basílica para que los fieles puedan ofrecer al Papa este último adiós, que será, te lo digo personalmente y creo que todos lo vamos a compartir, va a ser un adiós muy emocionado y muy emocionante. Con la habitación del Papa Francisco cerrada y sellada para proteger sus documentos personales, la siguiente tarea del camarlengo ha sido presidir el rito de constatación de la muerte y la colocación del cuerpo en el féretro. A estas horas, los restos de Francisco reposan en esta capilla de la Casa de Santa Marta, su residencia. El ataúd de pino, cubierto por una tela roja, está escoltado por 2 guardias suizos y Francisco descansa ataviado con una casulla roja y mitra blanca y un rosario en las manos. En las últimas horas se ha conocido su testamento. Está fechado el 29 de junio de 2022 y rompe con la tradición. Pide ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la de San Pedro. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí.
porque es mi gran devoción. También dio indicaciones para su sepulcro. Debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Buongiorno. Muchos cardenales están ya en Roma para despedir al pastor, al pontífice que simplificó el protocolo para tener un funeral austero y sencillo como su papado. Luego regresamos con Antonio Pelayo. Vámonos ahora a la Plaza de San Pedro con Susana Román. Susana, muy buenas tardes. Sabemos que ha habido un trasiego constante de peregrinos. Llevas ahí toda la mañana. Cuéntanos. Sí, completamente, Sandra. Y es que lo cierto que desde primerísima hora que hemos llegado aquí ya había unas colas interminables de personas intentando acceder a esta Basílica de San Pedro, que ahora mismo está abierta. Recordemos además que estamos en año jubilar, así que la afluencia de peregrinos es enorme y no va a ser hasta mañana, que se espere muchísimo más, que es a partir de las 9 cuando se abra su capilla ardiente. Pero como podéis ver, son muchísimas las personas que hay aquí. Hablamos de fieles peregrinos, curiosos, turistas que se agolpan en las inmediaciones de esta Plaza de San Pedro, donde podéis comprobar que la actividad es frenética. La Plaza de San Pedro comienza a blindarse. Miles de peregrinos empiezan a llegar tras el anuncio de la muerte de Francisco. Otros ya estaban allí cuando se conoció la noticia. Que estuvimos en la misa de resurrección y luego lo vimos pasar en el Papamóvil, sí. Y bueno, lo vimos ya muy malín ese día. Y estamos pues muy emocionados. Esta familia valenciana llegó ayer y no les importa esperar horas para entrar mañana a la Basílica y poder ver por última vez al Papa. Bueno, mañana creo que íbamos a ir al Museo Vaticano, pero a lo mejor nos pasamos a ver este momento histórico. Y es que el Papa Francisco dice... Sí, fue un Papa diferente. Símbolo de humildad. Se merece estar en el cielo. Yo me puse un poquito sensible y lloré. Ante la posible avalancha de fieles, Italia ya ha reforzado su servicio de trenes y aviones. Los reyes han confirmado su asistencia al funeral del Papa Francisco. Hoy se han acercado a la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid con la reina doña Sofía para firmar ahí en el libro de condolencias. Después ya, desde el Palacio Real, Felipe VI ha expresado su pesar por la muerte del Santo Padre. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. No solamente los reyes han ido a la Anunciatura, Fran Paíno, se están acercando también embajadores, políticos y ciudadanos anónimos. Cualquiera puede ir a firmar en ese libro de condolencias. Sí, durante toda la mañana hemos podido ver un goteo incesante de personas. Hasta aquí han querido acercarse varios políticos, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También lo ha hecho el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. También lo han hecho diferentes embajadores, como el de Eslovaquia, que ha querido recordar los encuentros que tuvo con el Papa. Pero, sobre todo, lo han hecho personas anónimas que se han mostrado visiblemente emocionadas, dolidas por la pérdida del pontífice, al que recuerdan como muy cercano con los más vulnerables. También hasta esta embajada de la Santa Sede en España han querido acercarse los reyes, que ya han confirmado que acudirán al entierro en el Vaticano. Recibidos por el representante de la Santa Sede ante la Unión Europea, los reyes y doña Sofía entran a despedir al Papa Francisco. Ya en el Salón de Embajadores, Felipe VI ha escrito el mensaje en el libro de condolencias: nuestra admiración y respeto por su total entrega. Tanto Leticia como doña Sofía han estampado su firma antes de rezar en la capilla. Pero desde primera hora, desde que la Nunciatura ha abierto sus puertas, decenas de fieles han querido despedir a Bergoglio. El primero ha sido él, Vicente, que ha destacado la figura del Papa. Una buena persona y muy querida, ha escrito, mensaje que se ha repetido durante toda la mañana. Trabajó por la paz, por la igualdad social. Digno de más vida. El goteo de autoridades que han pasado por la Nunciatura ha sido constante. Varios embajadores, un gran legado, políticos. Perdemos a un gran papa. También el líder de la oposición. Ha sido el papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen. Ha ampliado la base católica en el mundo. En Cataluña, Salvador Illa ha despedido al Papa junto al arzobispo de Barcelona. El presidente de la Generalitat ha destacado el mensaje de paz, diálogo y respeto del pontificado de Francisco. Donald Trump ha sido de los primeros en confirmar que va a estar con su mujer en el funeral del Papa. El presidente de Estados Unidos dice que lo está deseando Luis Foncillas, y esto a pesar de sus discrepancias, por ejemplo, en materia de migración.
Sandra, el presidente de Estados Unidos ha dicho que tanto él como Melania están deseando estar en el funeral del Papa. Cuando ayer por la mañana se le preguntó si le gustaría asistir, respondió: no lo sé, tengo que verlo. Y es que Donald Trump y el pontífice mantuvieron una relación polémica marcada por los desencuentros. Francisco criticó la propuesta del republicano de construir un muro en la frontera con México, algo que disgustó profundamente a Trump. El funeral de un papa es posiblemente el acontecimiento que reúne a más personalidades en todo el mundo. La lista de líderes internacionales que van a ir a Roma, Javier Gallego, es algo interminable. ¿Qué sabemos? Sí, Sandra, entre los europeos que ya han confirmado están Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron. También estará, por supuesto, Meloni, va a ir Zelensky, el presidente ucraniano, y entre los americanos va a estar también el presidente argentino Javier Milei. ¿Y quién repetirá? ¿Quién era mandatario ya hace 20 años cuando fue el funeral de Juan Pablo II? Pues allí estuvieron el entonces príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y el presidente brasileño Lula da Silva. Si van a este funeral, habrían estado en el de dos papas. El funeral de un papa siempre es un punto de encuentro para los líderes mundiales. Este sábado, políticos de todas las ideologías se encontrarán para despedirse de Francisco. Macron y Meloni han sido de los primeros en confirmar su asistencia, cancelando sus agendas para ese día. Lo mismo han hecho los líderes de las instituciones europeas, von der Leyen, Roberta Metsola y Antonio Costa. Pace in Ucraina. Francisco siempre defendió la paz en Ucrania, y aunque en ocasiones Zelensky lo tachó de equidistante, ha asegurado que asistirá. Putin, que se ha reunido hasta en 3 ocasiones con Francisco, ya ha descartado su presencia. El presidente argentino, que ha llegado a insultarle, es el representante del maligno en la tierra. Tampoco ha tardado en confirmar que estará en la Santa Sede. Y Trump ha dicho a través de redes que asistirá. Su relación con Francisco también pasó por momentos difíciles. No es cristiano. El Papa ha sido muy crítico con su política migratoria, pero prevaleció la cordialidad. Durante las próximas horas y días, esta lista de asistentes seguirá creciendo. Roma y sobre todo la Ciudad del Vaticano se están blindando. Por ahí van a pasar, especialmente a partir de mañana, ya cientos de miles de personas y las autoridades van a llegar desde todos los puntos del mundo. Susana Román. Así es, Sandra, literalmente de todas partes del planeta, jefes de Estado, presidentes, casas reales y ese 500.000 de personas que se espera participen en el funeral del Papa. Así que la seguridad tiene que ir acorde. Como podéis ver, la policía ya ha desplegado todo, ha acordonado toda la zona con todas estas vallas. Para acceder al recinto, ya desde primera hora es necesario enseñar las bolsas, las mochilas, te registran antes de acceder a todas las inmediaciones. Se han retirado todos los coches que había alrededor. Hay un helicóptero también sobrevolando la zona y este dispositivo se va a mantener hasta después del conclave. Buonasera, come stai? Cosa avete mangiato oggi? Lo que quedó del pollo de ayer. Durante mucho tiempo, durante 16 meses, el Papa Francisco hacía esa llamada diaria al párroco de la iglesia en Gaza. Quería saber cómo estaban los 300 palestinos cristianos que estaban refugiados allí. Nunca se olvidó de ellos. El Papa Francisco ha sido el primero en muchas cosas y nos ha dejado momentos que no habíamos visto antes con un papa en la Iglesia Católica. Cómo ha acogido, por ejemplo, a los homosexuales, a los pobres, incluso a los ateos. Hoy se habla mucho de esto en las redes sociales. Ha abierto las puertas de la iglesia a todos. El primer paso era que se nos dejase entrar. Sin discriminar a nadie. Tenemos que ser primero bienvenidos. Y los ha escuchado. Yo soy una persona no binaria. Existe el aborto. Sufrí abusos sexuales por parte de un numerario. Ha conseguido lo inimaginable. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Aún sabiendo que podía no gustar dentro de la institución. Era el Papa incluso de los ateos. Entre lágrimas, este pequeño le pregunta si su padre fallecido está en el cielo, aunque no fuese creyente. Dio abbandona i suoi figli? Emanuele, questa è la risposta. Son algunas de las enseñanzas que deja y circulan hoy en redes. Ser homosexual no es un delito. Hizo todo lo que estuvo en su mano, puede irse tranquilo. Hay quien resume su papado en una sola foto. Actores, un hombre maravilloso, cantantes, no quisiste gustar a todo el mundo, sino decir lo que pensabas, o futbolistas. Un papa distinto. Todos han querido despedirse. Busca horizontes, abrite. Quién sabe si ahí arriba ya están los tres juntos. Que gane San Lorenzo. Siempre Cuervo. Jorge Bergó, socio y comprador de metros cuadrados.
Un homenaje más. Aquí tienen a su equipo de fútbol, el San Lorenzo. Con ese vídeo han querido señalar que el Papa siempre será cuervo. Así se llaman los seguidores de este equipo de fútbol. Argentina sigue conmocionada por esta muerte. Anoche se han celebrado vigilias por el Papa en todo el país, pero con un sentimiento muy especial en el barrio donde él creció. Graciana Olivieri, Buenos Aires. Tú has podido hablar con los vecinos, ¿no? Del Papa. Los vecinos, los amigos, los fieles que solían verlo caminar por el barrio, escuchaban sus palabras cuando Bergoglio era vicario episcopal aquí en Flores, estuvieron anoche en esta Basílica de San José, cortaron la calle y poca atención prestaron a la misa y a quienes vinieron, a los políticos. Solo les importó de Francisco su vida modesta, su preocupación por los humildes y su forma de encarar los problemas. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de padre italiano que emigró a Argentina huyendo del fascismo. A los 20 años sintió la vocación religiosa e ingresó en un seminario jesuita, pero antes cuentan que estuvo a punto de casarse con esta mujer, Amelia Damonte. Mandó una cartita diciéndome que me iba a hacer una casita, que cuando nos casáramos. Tuve la desgracia que mi mamá me la pescó, me dijo, si no me caso entonces con vos me hago cura. Sacerdote comprometido siempre en las parroquias más humildes de Argentina, donde hoy se le recuerda. El Papa Francisco. Porque así le gustaba orar en plena calle y al lado de los más necesitados. Que ella no lo puede ver. De carácter cercano y espontáneo. Vida austera, sin chofer ni auto, incluso ya siendo obispo de Buenos Aires. Sor María le conoció en el SUTE, como llaman los argentinos al metro. Me dijo, hola monjita. Cuando en sus planes estaba la jubilación, una carambola del destino le llevó a ser elegido papa. Y aprenderlo casi a la fine del mundo. Llegó a Roma ligero de equipaje, con una valijita chiquita, algunas mudas, una Biblia y una frase grabada en el corazón. Caminar sin dejar huella, decía, no sirve para nada. Francisco ha fallecido sin realizar ninguna visita oficial a España, aunque antes de ser papa sí que estuvo por aquí, por España. Teo Ibernón. Pues Sandra, 66 viajes a 66 países hizo como papa, pero jamás vino a España. Los reyes lo invitaron en repetidas ocasiones. El gobierno central y también el gallego lo hicieron con motivo del Año Santo Compostelano de 2021, pero Francisco solo mostró interés en conocer de primera mano las Islas Canarias por la crisis migratoria, pero ya tenía problemas de salud. Sí que estuvo cuando era joven en España, en Alcalá de Henares, a principios de los 70, donde llegó a vivir durante 9 meses mientras terminaba su formación como jesuita. Y también, muchos años más tarde, visitó Valencia en el Encuentro Mundial de las Familias de 2006. Allí ofició una misa en la parroquia del Santo Ángel Custodio y todavía algunos de los que asistieron le recuerdan con cariño. Fue una misa muy grata, muy agradable, y oír su voz nos emocionó a todos. Era una persona alegre, optimista, bromista, claro, con 33 años, como lo hemos visto que es él. Como les contábamos, todavía no hay fecha oficial del cónclave, pero podría ser a partir del 5 de mayo. Seguimos viendo imagen en directo de la Plaza de San Pedro. Y volvemos contigo, Antonio Pelayo, porque se espera que la elección del Papa esté reñida, con dos bandos claros, Antonio, progresistas y conservadores, y sin un candidato claro, aunque tú nos señalaste ayer que apuestas por un Papa asiático, ¿no? Bueno, mira, hacer estas quinielas es casi un juego imposible y casi diría que inútil, pero evidentemente los cardenales no son unánimes en sus decisiones y por lo tanto habrá que esperar a ver estas congregaciones generales previas al cónclave, donde se van a conocer unos con otros, donde van a ver quién puede responder más a sus exigencias personales y a las exigencias de sus iglesias locales, porque no se trata de elegir un hombre que represente a todos, sino también un hombre que represente a lo que es hoy la Iglesia Universal en los 5 continentes. En todo caso, tanto, Antonio, yo creo que, perdóname, sí, dime. No, que estabas contando que no sabemos si será asiático o no, pero sí que el 80% de los cardenales que van a elegir al próximo Papa, digamos que fueron también de alguna manera elegidos por Francisco.
Ciertamente, pero eso no quiere decir que vayan a responder a un esquema único y a una especie como de mandato, porque entre ellos hay muchos de diferentes tensiones, aunque el Papa los eligió no porque fuesen más cercanos a él, sino porque representaban a iglesias que el Papa quería que estuviesen presentes en el cónclave. Yo he dicho también antes que uno de los cardenales que en este momento gozaría de mayor número de votos es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, al que todos los cardenales conocen y que conoce a todos los cardenales y saben que es un hombre de una experiencia diplomática inimaginable y maravillosa, y al mismo tiempo es un gran pastor, un hombre que siente esa pasión por las almas y por los cristianos de todo el mundo, especialmente por los más perseguidos. Ese podría ser un buen candidato, pero no el único, desde luego. Son días frenéticos en el Vaticano. Empiezan los contactos para la gran elección. Los primeros pasos antes del cónclave con más cardenales que nunca, 135 en total de 71 países. La mayoría europeos, pero con más presencia de Asia y otras regiones que hasta ahora no habían entrado en la Capilla Sixtina. De hecho, muchos no se conocen entre ellos y algunos ni siquiera hablan italiano. Y se van a reunir aquí a puerta cerrada, aislados del resto. Tendrán que elegir bando. Coincido plenamente. En cada cónclave suele haber cardenales líderes que dirigen el sentido de la votación para luego plasmar en una papeleta a mano y con letra clara el nombre del futuro pontífice. Que le pasen a usted el cáliz. Aunque no será fácil porque la Iglesia atraviesa uno de los momentos de mayor división interna. Casi el 80% de los cardenales fue nombrado por el Papa Francisco y apuesta por seguir su legado reformista. El dolor. En contra del sector más conservador. Pascua. Mientras el mundo entero estará pendiente del cielo del Vaticano esperando Papa. esta señal. Bueno, en ese cónclave del que próximamente tendremos más información, sabemos que van a participar, Teo, 13 cardenales españoles, de los cuales hay varios que podrían ser elegidos también como papa. Sandra, hay 7 cardenales de nacionalidad española menores de 80 años y cualquiera de ellos podría ser elegido. 5, Cañizares, Omeya, Osoro, Cobo y Fernández Artime desarrollan su labor dentro de la Iglesia española, pero hay otros 2 compatriotas más, López, que es arzobispo de Rabat, y Bustillo, que es obispo de Ajaccio en Córcega. Pueden conocer sus trayectorias en este QR. Todos ellos han recibido, por cierto, esta carta del decano del Colegio Cardenalicio invitándoles al cónclave. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante, de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa. Ya lo han oído, Pedro Sánchez está decidido a aumentar el gasto en defensa en 10.400 millones de euros. El plan se va a aprobar sin pasar por el Congreso y, según ha dicho el presidente del Gobierno, sin subir los impuestos y además sin tocar un céntimo de gasto social. Sus socios de Sumar se oponen frontalmente y, de hecho, han planteado una queja en el Consejo de Ministros. Lucía Fernández. Y no solo eso, sino que han pedido incluso que se retire del Consejo de Ministros. Rechazan el plan porque consideran que supone un uso excesivo de recursos y les preocupa especialmente lo que se va a destinar a armamento. Pedro Sánchez defiende que será menos de una quinta parte y que, aunque no guste, es necesario para disuadir al enemigo, pero en esto no convence a sus socios, que son bastante críticos, aunque la parte socialista le quita importancia. El presidente del Gobierno también ha pedido al resto de grupos políticos que arrimen el hombro. Dice Sánchez que es un paso importante, que ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestro país y que no se pueden ignorar las amenazas. Con Europa presionando para acelerar, España cumplirá este año. Anuncia Sánchez el compromiso, detalla el importe. 10.471 millones de euros. También las intenciones. El plan presentado hoy no pasará por el Congreso. Porque no implica un mayor
esfuerzo presupuestario. Consigue así evitar escenificar una nueva división porque hasta ahora sus aliados han rechazado esta postura. Se lo vuelve a reprochar hoy Rufián. De manera rotunda lo ha hecho también Sumar. Creen que el plan es exorbitado, inoportuno e incluso han pedido que se retirara. Pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. ¿Le quita Sánchez importancia? No somos partidos iguales. El plan, que se enviará mañana a Bruselas, tiene varios objetivos. La mejora de las condiciones, la modernización, el desarrollo de nuevas tecnologías. Aunque también reconoce una parte destinada a la compra de armamento. Porque es necesario. La mayoría del dinero vendrá de otras partidas, de fondos europeos, incluso de una parte de los presupuestos de hace 2 años. Hoy Sánchez, en vez de a sus socios, se dirige al PP. Dejen a un lado las cuestiones más partidistas. Ellos enfrente le reprochan la unilateralidad. Más tics autoritarios en una deriva que no tiene fin. Acusan a Sánchez de gestar un plan con el que solo busca su propia defensa. Vamos con más titulares de este día rápidamente. Javier Gallego, hoy se ha celebrado un Consejo de Fiscales polémico porque el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se ha enfrentado, ¿no?, a la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Así es, Sandra. García Ortiz ha propuesto un nombramiento polémico, es el del nuevo fiscal de delitos contra la administración pública, y la polémica viene porque ese nuevo fiscal tendría que fijar criterio en la investigación que hay abierta contra él en el Supremo. La Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en la carrera, se opone. Dicen que para eso ya está el fiscal anticorrupción. Y hay novedades también en la investigación de la gestión de la Dana en Valencia. La jueza rechaza citar a declarar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. También ha denegado la petición para obtener grabaciones de los vehículos que accedieron al CECOPI el día de la catástrofe. Y además, el Fondo Monetario Internacional acaba de recortar en medio punto la previsión de crecimiento mundial por los aranceles de Donald Trump. El impacto va a ser mayor en Estados Unidos. Para el FMI, España va a ser la economía que crezca, la economía más avanzada que crezca este año. En todo el mundo se le rinde homenaje al Papa Francisco. Anoche en Nueva York, esta era la imagen, el Empire State se iluminó con los colores del Vaticano. También en París, la Torre Eiffel, por ejemplo, se ha apagado anoche en señal de duelo. Roma será la ciudad más visitada estos días. Las búsquedas para reservar un vuelo a la capital de Italia se han multiplicado, María Rodríguez, pero también los precios, ¿no? Sí, Sandra, porque las búsquedas para viajar a Roma se han disparado un 60%. Es un momento histórico y muchos quieren estar allí, verlo con sus propios ojos y poder despedirse del Papa. Nosotros hemos estado por aquí durante toda la mañana, hemos podido hablar con turistas, algunos de ellos ya tenían su viaje planificado y han tenido que modificar su itinerario, pero también con fieles, con religiosas que viajan expresamente al Vaticano para darle su último adiós a Francisco. Gracias, María. Regresamos un momentito más al Vaticano contigo, Antonio. De momento, el féretro del Papa lo hemos visto reposando en la capilla de Santa Marta. Tú ya nos has contado cómo va a ser el recorrido mañana. Sabemos hoy, Antonio, que solo han podido entrar familiares y colaboradores más cercanos a ese lugar. La pregunta es si tú has podido visitarlo ya. No, desgraciadamente no. Está reservado a los más inmediatos colaboradores, a sus secretarios personales, al personal de la curia, a los cardenales prefectos de los diversos dicasterios de la curia romana, a algunos nuncios que han llegado y a los cardenales que están llegando. El cardenal Omeya ya ha llegado a Roma. No sabemos si ya ha podido asistir a la Casa Santa Marta, pero es muy probable que lo haga en los próximos momentos, en las próximas horas. Es algo reservado familiar, diríamos, puesto que el Papa deja una familia que son los que han trabajado con él estos 12 años y luego mañana ya sí se abrirá el círculo a todos los fieles y ahí entre esos fieles me encontraré yo. Yo voy a madrugar mañana para poder ser uno de los primeros en apreciar a este gran amigo y a este gran padre que he tenido y por tanto creo que podré realmente saludarle y darle mi último adiós, aunque ya sé que en este momento el Papa está en las mejores manos, es decir, en las manos de Dios. Muchísimas gracias, Antonio, y ahí te veremos y se lo mostraremos también, como no, a nuestros espectadores.
Saben ustedes que donar sangre siempre es necesario y nuestra buena noticia hoy es por una de las iniciativas para llenar los bancos de sangre. En el Hospital de la Paz en Madrid han organizado la 20ª edición ya del Maratón de Donaciones. Más de 20 músicos voluntarios ofrecen actuaciones en directo en La Paz para acompañar a los donantes y fomentar la participación. Estos que ven ahora son algunos de los escritores del Grupo Planeta que van a firmar mañana en Barcelona con motivo de Sant Jordi. Es una foto de familia que ha sido además inmortalizada por un gran fotógrafo, David Ruano. Y un último apunte para Onda Cero. Felicidades porque suman en el último EGM 149.000 nuevos oyentes respecto al acumulado hace un año. Y mención especial para Julia Otero, que obtiene el mejor dato del fin de semana en los últimos 10 años. Enhorabuena. Bueno,